La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Miren, mi hermano, que aunque sea lentamente, la iglesia ha ido aprendiendo muchas cosas que son verdades de la palabra. En otro tiempo, la manifestación del Señor era impresionante, pues como ahora, si nosotros hoy nos pusiéramos a invocar el poder del Espíritu de Dios, muy seguramente terminaríamos todos ministrados. Pero lo que le quiero decir es que se descuidaba mucho la enseñanza, se preocupaba mucho la iglesia por la administración del Señor, por estar embriagado del Espíritu Santo, por terminar en el piso hablando en lenguas. Eso es hermoso, sí, pero pienso que Dios ha querido traer un tiempo de formación, porque hace algunas décadas el cristiano se levantaba del piso después de haber llorado en la presencia del Señor, de haberse deleitado en la presencia de Dios, embriagado en el fuego del Espíritu Santo, se paraba de allí, se iba para la casa a seguir cometiendo los mismos errores, a seguir maltratando a su familia, a seguir enemistándose con sus vecinos, a seguir haciendo lo malo en el trabajo, engañando tal vez y hasta, ¿por qué no?, robando. Pero entonces, qué bonito es que Dios esté despertando el oído, abriendo el oído de la iglesia y pues inquietándonos a aprender de su palabra para vivir diferente, para cambiar, ¿sí o no? Tenemos que cambiar. Ese es el sentido del evangelio. La iglesia tiene que cambiar para poder que nosotros podamos decir que somos diferentes, que somos hijos de Dios. Tenemos que vivir una cultura diferente a la que viven allá afuera. De otra manera, son cuentos bonitos, son historias que a muchos les parecerán chistosas, pero que no están mostrando la verdad del evangelio. Entonces estamos hablando de una palabra muy fea, estamos hablando de un término en la Biblia que ninguno de nosotros se imaginó que podría llegar a estar presente en muchos de nuestros actos diarios. La palabra traición es algo muy feo. Traición, de la palabra traición se desprende traidor, traicionero. Y yo creo que si a nosotros nos dicen, oiga, ¿usted sabe qué es traición? Sí, claro. ¿Y usted es traicionero? No, ve ¿qué tal? No, yo no. Inmediatamente nos vamos a retraer y a decir, no, para nada. Pero cuando empezamos a mirar lo que significa en el hebreo, sí, en el hebreo, entonces nos queda la duda. Dice uno, ¿todo eso significa la palabra traición? Y entonces usted va llegando a una conclusión, como que es muy fácil ser traidor. Es muy fácil caer en traición. Si esto es lo que significa la palabra traición, yo me tengo que cuidar mucho más, porque a mí me parecía que traidor o traición era algo tan feo y tan horrible que yo nunca lo podría llegar a hacer. Pero mire, estamos viendo algunos significados, ¿no? De esos significados vamos a la Biblia. La palabra traición, en el número 6588 de la Concordancia Strong, dice revuelta o rebelión nacional, moral o religiosa. Eso lo explicamos un poquito, usted lo sabe, entiende. Defecto, falta, o sea, la traición es un defecto, es una falta. Fraude, infracción,
iniquidad, o sea que es un pecado que se va heredando de padres a hijos. Maldad, ofensa, rebeldía, rebelión. Nos dimos cuenta entonces que la rebelión es una traición. Si nosotros vemos primer libro de Samuel capítulo 15, ayer vimos cómo David no fue capaz de traicionar a Saúl. Pero mire Saúl como en el capítulo 15 del primer libro de Samuel, versículo 22, 15-22 dice, primer libro de Samuel 15-22, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Es una pregunta, vuélvala a leer. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Según lo que dice el significado de la palabra traición, lo que hizo Saúl fue traicionar a Dios, porque traicionó el mandato que le dio Samuel de parte de Jehová, lo traicionó, no lo obedeció e hizo al final lo que quiso. Entonces dice que es rebelión, rebelarse, pecado, prevaricación, traición, transgresión, separarse de la autoridad, ocultar, falsedad, embuste, falso. Nosotros hablamos de lo que significa ocultar la verdad, ayer lo vimos. Ser no cierto, o sea, cambiar esa verdad, acomodar esa verdad, decir los hechos que sucedieron pero acomodados a la conveniencia de alguien. Eso entonces es traición. Y yo quiero que hoy miremos, una o dos palabras que están aquí, que significan la palabra traición. La palabra traición significa embuste, falso, fingidamente, mentira. Hablemos de fingimiento, hablemos de fingir. Fingió. La palabra fingimiento entonces uno la busca y dice cosas como las que están aquí: fingir, ocultar la verdad, no exponer la verdad, cambiar la verdad. Fingir es tomar la verdad y llevarla a otro nivel. Es hacer creer a otro lo que no es. Eso es fingir. Y es un significado de la palabra traición. O sea que la persona que está triste, póngale cuidado, la persona que está triste y quiere verse muy alegre, muy feliz y sonríe, está fingiendo. Y lo mismo el que está feliz, el que está contento, pero entonces quiere ocultar esa alegría para que la persona que está al frente de él o de ella no la vaya a ver contenta, sino que lo vea o la vea triste, para que le pregunte qué tienes, y para manipular está fingiendo. Fingir tiene que ver con hipocresía. Fingir es lo mismo que aparentar. Así que póngale cuidado a esto. Primer libro de Samuel, capítulo número 21. Ahí está. Capítulo 21. Miremos algo que pasó con David. Y es que en la Biblia nadie se salva. Estamos en el capítulo número 21. Ya le digo qué versículo. Versículo 10, 21:10. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat.
Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Póngale cuidado a lo que estamos leyendo para que ahora lo apliquemos a nuestra vida. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos. David, cuando escuchó eso, que lo habían identificado, le dio miedo. Por favor, a veces es necesario que nosotros nos identifiquemos con las cosas para darnos cuenta que sin pensarlo, sin quererlo, sin proponérnoslo, nosotros caemos en muchos errores muchas veces. Dice, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco. Ese fingirse significa traición. ¿Qué traicionó David? Traicionó su propio propósito de ir a que Aquis le brindara protección de Saúl. Cambió inmediatamente y entonces hizo otra cosa. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Pero ¿sabe por qué? Porque le dio miedo. Venga, pongámosle atención a esto. Hay muchas cosas que nos causan temor a nosotros, sí. Una cosa es que hay muchas cosas, sucesos, aún cosas que no han sucedido que le pueden causar temor a usted y me pueden causar temor a mí. Diferente es que salgamos a correr o que dejemos las cosas a la mitad del camino porque entonces nos paniqueamos. No, eso de pronto no sucede con la mayoría de los cristianos, pero sí hay muchas cosas que nos despiertan temor. Lo desconocido para el cristiano y el no cristiano le pueden generar temor a cualquiera de nosotros, pero ojo, porque ese temor puede hacernos cambiar el comportamiento. Yo le he compartido y hemos estudiado que el comportamiento de algunas mujeres es tan fácil de generar en el hombre temor. Hay muchos hombres que le tienen miedo a la mujer, ¿sí? Y hombres varones de verdad, pero que alguna conducta de su esposa les genera miedo, les genera temor. Y les he puesto ejemplos, y le voy a poner el mismo que le puse la última vez. El hecho de que la familia de ese hombre le haya fallado a ese hombre, a ese esposo, y su esposa se dio cuenta, ¿sí ves? Tu hermano no te paga, ¿te das cuenta? Y nosotros necesitamos ese dinero. Y me lo imagino dentro de poquito volviendo con la cara bien pelada que usted le preste más dinero. Ay, te de ver, ¿oíste? Ah, que va, hombre, dice el marido. Ah, que va. Cada vez que le suena el teléfono, entonces ella le hace bullying. ¿Cuántos creen que esposos y esposas nos hacemos bullying? Claro. Entonces le suena el teléfono y ella le hace bullying y le dice, es tu hermano para que le prestes otro 1,000,000. Ay, déjame tranquilo. Ja, 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 se ríe. Pero esa indirecta, ese bullying va sembrando en él un temor. Entonces, ¿qué pasa cuando le suena el teléfono y ella le dice, otro 1,000,000? Él mira y es el hermano. ¿Qué pasa? A él se le genera un miedo de ir a contestar delante de ella. Entonces, después lo llamo. ¿Quién era? No, ya le generó miedo. He ahí el peligro de entrar en fingimiento, empezar a fingir. Que ya no los visito, que mi hermano hace días ni me llama ni me saluda, para tener tranquila a la mujer, pero el cristiano no entiende, no nota que entró en el plan de fingir delante de su esposa algo que no es cierto. Con eso la está traicionando a ella, porque diga lo que diga el mundo y diga lo que diga el cristiano o la cristiana que todavía no ha decidido obedecer la palabra, la Biblia dice que esposos y esposas somos uno solo, y si somos uno solo no deberíamos ignorar yo de lo de ella y ella de lo mío, no deberíamos ignorar eso. Entonces cuando alguien empieza a admitir el temor hacia otra persona, muy seguramente va a empezar a fingir cosas que no son, sentimientos que no tiene,
actitudes. Va a empezar a generar como la imagen de que no, yo a mi familia no la he vuelto a visitar, solo para generarle a esa mujer tranquilidad. Y entonces ya está entrando ¿en qué? En fingimiento. Está fingiendo algo que no es verdad. Se volvió entonces una estrella de teatro, un artista. Y yo, hermano, he tenido esos casos donde he tenido que tratar que la mujer, después de que sin darse cuenta ella le generó temor, entonces ahora dice, yo me quiero separar de él, él es un mentiroso, lo pillé diciendo mentira. Me dice que hace tiempo no visita a la mamá y esta mañana lo vieron allá en la casa de la mamá. Y llamé a mi suegra y le pregunté, le dije, esta mañana que fulano fue allá, tu hijo, ¿te llevó tal cosa? No, él no me trajo nada. Ah, pero estuvo allá. Y entonces lo agarra, así ve usted, hipócrita. No, tampoco. Entonces, qué importante es que nosotros estemos muy atentos a darnos cuenta qué pasa. Mire, un problema que trae, y se lo he dicho, lo que pasa es que se lo estoy puntualizando, el problema, uno de los más grandes problemas de la pasión, escuche, de la pasión es precisamente eso, el fingimiento. Cuando un par de personas o una persona se apasiona por otra, esa persona empieza a fingir cosas que no son. Él finge ser el mejor hombre del mundo, ella finge ser la mejor mujer del mundo. Él finge no tener defectos, ella finge no tener defectos. Fingen cosas que no son para atraer a la otra persona, para llevarla a que guste de esa persona. Fingimiento. Y en la Biblia tenemos un ejemplo, lo hemos puesto varias veces en otras ocasiones. Segundo libro de Samuel, capítulo 13. Ya sabe de quién se trata, ¿no? Segundo libro de Samuel, el capítulo 13. Usted sabe que Amnón estaba enfermo de la pasión, del deseo por su hermana Tamar. Entonces, él ideó un plan, y en el versículo 6, para que vamos directamente allá, en el versículo 6 dice la palabra, segundo libro de Samuel 13:6. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas, para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón, echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Él hizo toda una actuación solo para aprovecharse de la hermana, para hallarse a solas con la hermana y abusar de ella. Fingimiento. La pasión, el deseo, llevan a la persona a fingir. Eso es traición. ¿Traición con quién? Traición con esa persona porque la están engañando. Escúcheme, también significa engaño. Traición con la persona a la que se le oculta la verdad. Yo no sé si usted conoce a alguien que diga, me casé y el tipo con que me casé creí conocerlo, porque era amable, porque era hermoso, porque era lindo, porque era detallista, pero desde el mismo día que me casé, es una persona totalmente diferente. Lo único que hizo fue fingir. Todo era mentira. Si usted ha escuchado eso, esa persona traicionó a la persona que le dijo, te amo, me quiero casar contigo. A ella la traicionó. Y la traicionó porque le mostró una cara mentirosa de su forma de ser, porque fingió. Entonces, mire cómo las personas no habíamos entendido el hecho de que traicionar o traición no es solamente irse con otro, irse con otra, no. Hay parejas
que se casan en traición, en el pecado de la traición, engañándose. De tal manera que cuando se casan y empiezan a conocer la verdad del uno del otro, ¿y usted por qué no me dijo esto? No, mi amor, lo que pasa es que no, pero usted me escondió, usted fingió que no era, usted me dijo. Todo eso fue pantomima, todo eso fue apariencia. Pues sí. Ya desde el primer momento, entonces entró en traición. ¿Lo está entendiendo? Yo no puedo hacer un negocio engañando a otro. Yo le voy a contar algo que Dios me permite contarle ahora. Yo un día cambié un carro, uno de los carros que el Señor me ha permitido tener. Lo cambié por otro carro. Se lo cambié a alguien, cristiano. Él me dijo que estaba muy bueno ese carro, ese auto, y me lo entregó por 10 millones de pesos. Yo me confié de que es un cristiano. Yo se lo recibí por 10 millones de pesos y cuando lo averigüé en el comercio, tenía un precio máximo de 8.500.000 pesos. Luego quise venderlo, pero empecé a darme cuenta que ese carro tenía una cantidad de cosas malas impresionante. De esos automóviles que nunca se les hace mantenimiento. Y el que me lo vendió a mí, entonces me dijo que estaba perfecto, en perfecto estado. Alguien me lo iba a comprar y yo, como me sentí engañado, me sentí traicionado, yo no quise hacer lo mismo. Yo dije, ¿cómo vendo eso por 8.500.000 si este carro se vara cada rato molesta, no, eso es vergonzoso. ¿Estaría yo traicionando la confianza que el otro pone cuando dice, ¿y está bueno? Y no está bueno. Escuche esto, póngale cuidado. Le invertí alrededor de 12 millones de pesos para poder entregárselo a alguien que me lo compró y decirle, está bueno. Para no cargar en mi conciencia el pecado de la traición. Y me dio 8.500.000. Ese fue el regalo que yo le hice a mi esposa para que comprara su primer carro. Esa fue la cuota inicial que ella tuvo para comprar su primer carro. Pero nunca cargamos con la culpa de saber que engañamos a alguien, que traicionamos la confianza del que nos dio 8.500.000, que son 8.500.000. Y que por 8.500.000, aunque parezca muy barato porque a mí me lo entregaron por 10 millones, no es justo que alguien vaya a recibir un automóvil que es más lo que mantiene en el taller que lo que camina, ¿no? Y a veces uno como cristiano no se fija en eso. A veces uno, hice un buen negocio. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que nosotros hacemos una cosa de esas, sea que sea consciente o inconscientemente, vamos dándole un crédito a Satanás, le vamos dando un derecho, le vamos dando una participación al diablo y se va acumulando allí algo que Satanás puede usar. Entonces, qué bueno tener cuidado con esas cosas. Miremos otra palabra, sigue diciendo fingidamente, mentira, mentiroso. Engaño, engañador, aquí. Todo tiene que ver con lo mismo, pero quiero aplicarlo a diferentes actitudes, a diferentes cosas que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana. La palabra engaño, a veces uno dice, no, yo no engaño a nadie, ¿qué tal? Yo no he engañado a nadie. Entonces, yo me voy a la Biblia, Génesis capítulo 27, Génesis capítulo 27, y empezamos a estudiar algunos pasajes que tienen que ver con el engaño y personas que fueron llamados engaño o engañador. Génesis capítulo 27, el versículo número 34 y 35.
Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Vino tu hermano con engaño. ¿Qué fue lo que hizo Jacob? La palabra Jacob, engañador, suplantador, que se va extendiendo tanto, hermano, los significados de la palabra traición, que uno se queda sorprendido. ¿Qué hizo? Se puso un vellón en el brazo para que cuando el papá lo tocara dijera: ah, este es velludo, no es el lampiño de Jacob, este es Esaú. Y puso la voz parecida a Esaú. Le dijo: ¿quién eres tú, hijo mío? Ah, yo soy Esaú, tu hijo. Ve y caza algo rico para mí. Él fue y de las vacas que habían ahí cerquitica, entonces cogió un ternerito y se lo llevó a la mamá lo cocinó, dijo: uy, estás cocinando bien, porque Esaú sabía cocinar, Jacob no. Y con toda esa trama logró sacarle algo. Póngalo de esta manera: ¿cuándo fue la última vez que lograste algo? Aumentándole a la verdad, quitándole a la verdad, manipulando la verdad, cambiándola. ¿Cuándo? Eso es equivalente a lo que hizo Jacob. Cuando uno va y dice: no, pues sí, fue muy duro, muy difícil, y entonces, la recompensa entonces tiene que ser muy buena. Pero no fue así. Porque el ser humano es dado a aumentarle a las cosas. Voy a ponérsela más fácil, póngale cuidado. Hemos hablado mucho y a veces yo percibo que me vuelvo cansón, pero tengo que obedecerle a Dios repitiendo ciertas cosas que ya le he dicho alguna vez. Cuando un cristiano le ha dicho a la iglesia, llámese hermano en Cristo, un servidor, un director, un coordinador o el mismo pastor, empieza a decirle a la gente que por el hecho de ser cristiano está sufriendo mucho. Eso es un engaño. Él primero se está engañando a él mismo y quiere engañar a otros, porque está vendiendo una imagen del evangelio que no es. Él está diciendo: mire, lo que hace que yo me convertí al Señor, entonces me ha ido mal y yo me metí con todo al Señor. Pero usted sabe, hermano, que entre más uno se mete con Dios, el diablo más se le levanta. Y la gente le dice: amén, amén. Pues hermano, a mí me ha pasado de todo. Y me porto bien y dejé las viejas y dejé el licor y dejé todo a un lado, pero uy, hermano, me ha ido como perro en misa. Por donde saco la cabeza me dan y por todo lado me va mal, pero gloria a Dios. Y la gente, hermano, y la gente empieza a pensar: qué tremendo, ¿no? Este hombre tan fiel, y Dios permitir que el diablo le dé tan duro. Eso es un engaño, hermano. Entonces le va mal en la economía, entonces la mujer lo quiere echar, pero él no dice que él es un patán, que prefiere estar en la iglesia que ir a trabajar para llevar el presupuesto, para llevar la comida, lo del arriendo, no sé. Él no dice eso. Él dice es que el diablo le da duro y que es que Dios lo llamó para sufrir, para pagar el precio. Eso es traicionar a Dios, eso es traicionar la verdad del evangelio, eso es engañar. Y de eso sí que se vio en otro tiempo. De eso sí que abundaban las iglesias cristianas, a toda hora justificando sus malas decisiones que los llevaban a malas consecuencias, diciendo: no, el diablo, hermano, el diablo, lo que pasa es que usted sabe, hermano, usted sabe, yo desde que me convertí, hermano, eché todo para un lado y al diablo le da una ira y entonces me ataca y entonces me quitó el empleo y entonces ahora el niño se accidentó por allá y la mujer no sé qué. El diablo, hermano. ¿Por qué engaña? ¿Por qué no dice: mire, me puse de grosero, de altanero con mi patrón, le robé unas horas al trabajo, me puse a predicar allá en tiempo de la labor, y cuando me reclamaron entonces
me alcé y le dije: hijo del diablo, usted no me viene a prohibir predicar la palabra de mi Señor. Y entonces me echaron, y es el diablo el que me hizo echar. El diablo, es que el evangelio, hermano, es para valientes y para sufridos. No engañe. Está traicionando el evangelio que le fue entregado. Está traicionando a ese Dios que envió a su hijo para morir en una cruz por él. Y hoy en día, hermano, está engañando a la gente. Porque ¿quién escuchando eso se quiere acercar a Dios para conocerlo? ¿Quién? Si vivían hablando de pagar el precio, duro, hermano, eso es duro. Uno, entre más uno hace cosas buenas, más duro le caen a uno, hermano. Y hermano, ¿entiende? Jacob entonces fue llamado engañador. Suplantó a su hermano. Qué importante que nosotros nos demos cuenta cuando estamos engañando a un hermano diciéndole: hermano, présteme platica que me viene una bendición en estos días. No mienta, usted no tiene ningún proyecto de bendición, nadie está por darle. No, por fe, hermano, por fe. Pues diga la verdad: hermano, regálemelos, así no va a engañar. Pero yo conocí tanta gente, hermano, que hablaba dizque por fe, diciendo: hermano, estoy a punto de recibir una bendición, estoy ya, hermano, présteme ahí 100,000 pesos, yo se los devuelvo tan pronto me llegue la bendición. Eso, hermano, esta semana llega. No engañe, hermano, no engañe, engañador. Usted no tiene perspectiva de nada, nadie le debe, nadie le dijo que le iba a regalar, y es mejor que diga: regáleme, y así no va a caer en el pecado de la traición. ¿Por qué traicionó? Hombre, porque está traicionando la confianza y el amor del hermano. El hermano, con alegría, con amor, viéndolo pasar trabajo, le dice: bueno, yo le voy a prestar, hermano, pero entonces sí me los tiene para esta semana. Claro, hermano, esta semana, hermano, la bendición que me llega es buena. ¿Oyó? Mentiroso. Por eso dice falsedad, mentira, mentiroso. Ahí está todo acumulado. Y hablando un poquito de eso, en el capítulo 31, el versículo número 17, vamos a leer desde el 17. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán, arameo, no haciéndole saber que se iba. Oiga, otro enfoque del engaño. Cuando uno hace algo sin decirle al interesado que lo va a hacer, cuando lo hace a escondidas de aquella persona que le interesa saber, entonces está traicionando. El esposo que le cogió miedo a la mujer y entonces fue y compró algo que la mujer le dijo que no comprara, lo compró de todas maneras, pero lo compró al escondido, lo compró sin dejarle saber. Traición, engaño. ¿Cuántas personas, hermano, trabajan así en sus propios hogares? ¿Cuántas personas trabajan así, aún en los negocios? Van haciendo las cosas por detrás de aquella persona que debería saber todo lo que se está haciendo. Yo pienso que nuestras generaciones cada día están más llenas de amargura y de odio. Es porque nosotros desde niños fuimos engañados, desde niños fuimos criados dentro de la traición al respeto que deberían de haber tenido nuestros padres con nosotros. Nos engañaban para todo, nos engañaban en la escuela haciéndonos creer que no, que venga, que le van a dar un dulce, lo encerraban a uno en un salón y le ponían una vacuna, una inyección. Yo salía corriendo cuando me daba cuenta que venían los vacunadores. Hermano, que es que el niño Dios, que le trajo el niño Dios, qué engaño, hermano. Lo engañaban a uno haciéndole creer que había un niño sobrenaturalmente poderoso y que venía y le traía el regalo,
Y uno soñaba y se hacía una cantidad de cosas, de ilusiones, engañado, hermano. Los padres traicionaban el respeto que le deben de tener a sus hijos para decirles la verdad. Le cuento, yo no sé usted, pero le cuento que yo un día empecé a hacer una lista de las cosas con que los padres, nuestros antepasados, los padres de ese tiempo, nos engañaban a nosotros. Uy, hermano, y nosotros fuimos criados en medio de puro engaño, en medio de, todo era mentira, hermano, todo era mentira. Y por eso entonces el resultado que vemos hoy con las generaciones de hoy, que váyase de aquí, que su mamá se va a encerrar porque ya viene la cigüeña, viene la cigüeña con un niño, con un hermanito suyo, viene la cigüeña. Y uno preguntaba, mamá, ¿usted por qué tiene esa barriga tan grandota? Es que me comí unos frijoles y me hizo daño. Como si con eso, hermanos, estuvieran guardando algo. No, que para guardarle la inocencia, le estaban cultivando la ignorancia a uno, hermano. ¿Ah? La ignorancia. Mentira para todo, póngase a pensar y verá. Engaño. Yo, en serio que una vez, inconverso, joven, como de 19 años, me puse a hacer una lista de todo lo que me habían engañado, hermano, desde niño. No, llené una hoja de cuaderno y todavía no había acabado. Terrible, hermano, terrible. No le decían la verdad, todo era a punta de engaño. Y después, descúbralo usted mismo, descúbralo. Uno no podía preguntarle al papá, papá, ¿qué es esto? Porque le volteaba el mascadero, así como decían ellos, le volteaba de un bofetón y uno no sabía por qué. Apenas sí deducía después de que estaba en el piso mareado del golpe, decía, debe ser que eso es grosería. Lo que yo dije debe ser que es una grosería, porque ya estaba ya. En vez de pequeño decirle, mire, mijo, estas palabras son vulgaridad, cuénteme lo que le enseñan en el colegio, cuénteme, yo le digo qué significa, yo le voy a enseñar si es grosería, vulgaridad o no. No, usted le daban juguete, no había por qué. Grosero, patán, pero explíqueme. Tenía uno que ir a un día al amiguito y decirle, ve, fíjate que me pegaron por acá. ¿Y qué? No, yo le pregunté a mi papá esto y ¡ay! Pues eso es grosería. Uno cree que tiene alguna garantía preguntarle al papá y resulta que no. Resulta que no. Entonces mire cómo nosotros muchos de nosotros fuimos enseñados con engaño. Y empezamos, yo no sé cómo ha criado usted sus hijos, pero yo empecé a criar mis hijos con engaño, claro, que el niño Dios. En los órganos genitales, ¿cómo se llama? No, ese se llama el chocolate, que la paloma guarumera, que una cantidad de bobadas, hermano, puro engaño. Y no sabemos, oiga, seamos conscientes que nosotros fuimos levantados traicioneramente, con engaño, y eso se llama traición. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a eso? Póngale cuidado. Salmo 32. Mire, para que usted y yo tomemos decisiones. Si a mí si a mí el Señor no me lo dice, yo creo que yo nunca habría entendido que lo que me rodeaba, hermano, es puro engaño, pura traición, hermano. Salmo 32, versículo 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Espérese, deténgase ahí. Ese soy yo y ese es usted. La sangre de Cristo nos ha justificado de todo pecado. Nadie más. Mire, el salmista nunca pudo entender que esto no era para ningún hombre, ninguna mujer del Antiguo Testamento. Esto era para nosotros, la iglesia. Entonces dice otra vez el versículo número 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Transgresión es traición. Y cubierto su pecado. El 2.
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y la traición también significa iniquidad. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu, o sea, en lo profundo de su ser, y en cuyo espíritu no hay engaño, no hay el deseo de traicionar. A ver, en esta parte yo quiero que hagan una reflexión. No vaya a contestar, no, pero haga una reflexión. ¿Usted se ha dado cuenta que casi siempre el alma está dispuesta a buscar el culpable de algo que pasó, aunque yo sé que yo fui, como a buscar a quién echarle la culpa? Eso es traición. Claro, eso es traición. Que no estoy dispuesto a reconocer mis errores, sino más bien a inculpar a otro. Eso es traición. Que cuando estamos hablando entre varias personas, es más fácil murmurar, hablar mal de otra persona que hablar bien. Eso es traición. Porque no importa que esa persona no sea su amiga, no sea su amigo, merece respeto. Merece que si usted le vio un defecto, lo llame. Es su vecino. Vecino, venga, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Le quiero pedir un favor de todo corazón. Y perdóneme, no quisiera que se molestara. Qué bueno que usted le pusiera más atención a su perrito que siempre va y me deja su resultado allá, su producto allá en el antejardín, en el jardín de mi casa. No importa que se enoje, pero usted no lo traicionó. Pero si se junta con el vecino de acá y empieza a decir, ese vecino, él no le importa nada, el tipo vive por ahí elevado. El perro siempre viene y se me hace acá y yo tengo que empezar a sacar eso. No, uno no debería tener perros para tenerlos así. Para causarle mal a otro uno no debería tener perros. Eso es traición. Porque nosotros hemos aprendido y cada día el Señor nos enseña más. Nosotros tenemos que ir al interesado. No tenemos derecho a hablar mal de nadie. No tenemos derecho a proferir ninguna acusación contra nadie. Vaya, si no podemos, si no tenemos la posibilidad de hablar con esa persona, de corregir, de amonestar, de reprender a esa persona, mejor guardemos silencio. Mucho más si es una autoridad, si es una persona de autoridad, guardemos silencio. Porque la Biblia dice que tal como Jesucristo es, así somos nosotros. No me escuchó. La Biblia dice que tal como Jesucristo es, así somos nosotros en esta tierra. ¿Sí o no? ¿Y sabe cómo fue Jesucristo aquí en la tierra? Él lo sigue siendo, pero cuando estuvo aquí en la tierra. Isaías 53, póngale cuidado. Isaías capítulo 53. El versículo número 9. Desde el 8, 53, 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jamás el Señor tergiversó la verdad, jamás, que eso es importante entenderlo, ¿no? Que Dios me guarde porque yo mismo me descubrí en las primeras veces que hice mi trabajo de predicador allá en la Unión Valle, me descubrí engañando a la gente. ¿Por qué? Porque me enfrentaba a una palabra que yo no sabía su significado y yo me salía como fuera. Y escuche, eso por lo general hacían los pastores hace muchos años, hace muchas décadas. Lo que se imaginaban, lo decían y lo volvían ley. Y la iglesia lo recibía confiando en que su pastor era un hombre estudioso de Dios, era un estudioso de la Biblia, un hombre de Dios, con comunión con el Espíritu Santo. Y el día, hermano, que yo, por salirme del paso, allá en la Unión Valle, encontré una palabra y no supe qué decir de ella y dije cualquier barrabasada, cualquier bobada, hermano, ese día casi no duermo. El Señor me agarró. Yo te dije que no te inventaras nada. ¿Por qué te inventas el significado de las palabras? Ve y busca el significado real de las palabras. No te inventes nada. No engañes mi iglesia. Uy, hermano. Y uno no sabe. Y uno piensa que no, yo me salgo.
yo me salgo de esta, la gente no sabe, a la gente no le gusta estudiar, eso es mentira, hermano. Nunca haga eso. Engañamos a los niños cuando los niños vienen y nos preguntan, papi, ¿qué quiere decir esto y esto? Y le decimos cualquier bobada. Por salirnos del paso le decimos cualquier cosa. Lo estamos engañando, lo estamos traicionando. Ellos confían en nosotros. Las mejores respuestas las deberíamos de dar nosotros los hijos y las hijas de Dios. Porque de la boca del sacerdote el pueblo espera la sabiduría de Dios. Y tú eres un sacerdote como padre de esos hijos. ¿Qué pasó? Sí, hermano. Y qué terrible que el niño vaya al colegio diciendo, no, mi papá me dijo que tal cosa significaba tal otra. ¿Qué le pasa? La profesora le dice, no, su papá está equivocado. Y el niño se ofende. Pero resulta que no se da cuenta el niño que el papá lo engañó, que lo traicionó. Claro, que traicionó la confianza que un niño pone en su papá. No, hermano. Si no estamos seguros de lo que estamos diciendo, guardemos silencio. O digamos, no sé. Yo esa parte no la he estudiado, no la entiendo, esa palabra, no conozco el resultado de esa palabra, así que usted me va a perdonar, pero hasta aquí le digo. No le puedo decir más. Eso debería ser lo que hiciéramos nosotros, todos los cristianos, evitando engañar, porque el engaño es otra manifestación de la traición. Y eso tan feo que suena, harto traidor, traición, traicionero. Eso suena muy feo. Y cuando el Señor me decía, estudie, estudie para que se dé cuenta, y yo me puse a, no, hermano, no, yo tuve que empezar a decirle a mi esposa, no, pues perdóneme porque yo la he traicionado muchas veces. Claro, porque uno habla por hablar, dice por decir, y se sale del momento arreglando una verdad para que ella no se enoje. Y no es así, hermano, no es así. Cuando la Biblia habla de adquirir la verdad, vivir por la verdad, ceñirse la verdad como un cinto en nuestros lomos, nos está diciendo, apártese de la traición, del engaño, de la mentira. Eso es. Con una sola cosa evitamos esto, una verdad alineada con la verdad de Dios. Porque hay verdades alineadas con el interés o la verdad del hombre. Esas son las verdades cambiadas, esas son las verdades manipuladas, esas son las verdades acomodadas al interés de cada persona. Pero la verdad alineada con la verdad de Dios es tal como sucedió, es tal como suena, es tal como es. Sin acomodarlo, sin quitarle ni ponerle. Y que el Señor nos ayude, hermano, porque a veces es como difícil para nosotros entender esas cosas. ¿Oramos? Así que traidor no solamente fue Judas. Pero yo no sé, a mí me emociona estar aprendiendo porque así uno se va apartando de esas cosas y es cuando la gente empieza a verlo raro a usted y verme raro a mí. Para poder, hermano, que un día lleguemos a ser la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, esa iglesia que Él quiere, usted y yo nos vamos a tener que distinguir a metros, hermano. Que la gente nos vea y diga, tan raro, ese tipo tiene algo diferente. Habla pero causa como paz, ¿no? Pero tan raro. Tenemos que ser diferentes, ¿sí o no? Y eso solamente lo hace la cultura del reino de los cielos. Padre, queremos darte gracias en esta hora, bendito Dios. Alabamos su nombre, Señor, porque tú eres bueno, porque nos permites cada día aprender, porque nos permites cada día, Señor, entrenarnos en tu verdad, comprender cosas, Señor amado, que a primera vista no la habíamos podido comprender, Señor. Padre, ábrenos el entendimiento, danos el conocimiento necesario, danos la sabiduría para aplicar ese conocimiento, Señor, que estamos adquiriendo, y apártanos, Señor, de toda traición. Padre Santo, son tantos los significados de esta palabra que nos vemos, Señor, tal vez arrinconados, Señor mío, en el diario vivir, Padre Celestial, en las cosas, Señor, que mi hermano y mi hermana tienen que vivir allá en su empleo, donde muchas veces por la necesidad, Señor, de cumplir, Señor, con los requisitos de un hombre, han cambiado la verdad, la han acomodado, Señor, tal vez Rey del Cielo, tal vez, Señor mío, han dicho cosas que no son completamente la verdad,
y no ha existido la intención en nosotros de traicionar a nadie, no ha existido la intención en nuestra vida, Señor, de engañar a nadie, Padre, pero lo hemos hecho y por eso hoy lo confesamos, Señor. Confesamos todo engaño, confesamos toda traición, confesamos toda mentira, confesamos, Señor, todo lo que te haya desagradado a ti, todo lo que haga parte, Señor, de la palabra traición, Señor mío, en nuestra vida, lo confesamos y te pedimos, Señor, que nos perdones, que nos limpies, Señor, de esa mala obra, que nos limpies, Señor, de esa mala herencia, Señor, de esa iniquidad que vino con nosotros, que vino, Señor, a ponernos rebeldes a las autoridades, que nos dio la capacidad de murmurar, de criticar, de juzgar, de condenar, Señor, aún a nuestras autoridades. Ayúdanos, por favor, a apartarnos de esos malos conceptos, de ese mal obrar, Señor, en nuestra vida, Padre, porque pensábamos que estaba bien, pensábamos que lo hacíamos correctamente, pensábamos que nosotros teníamos la autoridad para juzgar quién era nuestra autoridad, quién merecía ser nuestra autoridad y quién no. Y tu palabra dice, Señor, que tú no nos has dado esa capacidad, no nos has dado esa potestad de elegir o de juzgar quién es una autoridad legal y quién no es una autoridad legal. Pues tu palabra me dice que toda autoridad ha sido puesta por ti, Señor, y que toda autoridad viene de ti, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, ayúdanos, Señor, a respetar tu palabra y a apartarnos, bendito Dios, de toda murmuración, de toda condenación, de toda acusación, Padre, de todo lo que tenga que ver, Señor, con este tema que estamos tratando. Padre, yo declaro familias bendecidas, sanas, prosperadas, libres aquí, en cualquier lugar de Colombia o del mundo, Padre Celestial, y creemos y confesamos, Señor, que tú nos estás perfeccionando, que cada día, Señor, estás obrando en nuestra vida para bien, que cada día, Señor, estás colocando en nuestra vida principios bíblicos por los cuales vamos a poder vivir y vamos a poder mostrar un verdadero evangelio, Señor, no ese evangelio de risa, no ese evangelio mundano, no ese evangelio, Señor, de palabras y no de transformación, sino un evangelio de vida, un evangelio, Señor, que cambia a las personas, que cambia las vidas, que salva familias, Señor, que prospera, Señor, al ser humano, en el nombre de Jesucristo. Gracias, bendito Dios, alabamos tu nombre, Señor, Padre, Hijo, Espíritu Santo. A ti te damos una vez más la gloria, el honor y la alabanza, porque todo proviene de ti y es, Señor amado, lo que nosotros recibimos y somos edificados en ello. Tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú nos llevas a toda verdad. Tú evitas, Señor, que seamos engañados. Espíritu Santo, tú redarguyes en nuestro ser y nos ayudas, Señor, a descubrir el pecado. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.